Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Recuerda que es una lectura bonus, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Es más espiritual, ¿vale, mi querido Géminis? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Empezamos, corazón. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Mi querido Géminis, siento que muchos de ustedes están recibiendo como algún tipo de mensaje, pueden ser consejos o simplemente estás escuchando lo que es la voz de tu corazón. La otra imagen, mi querido Géminis, es como que se abre una flor, hermoso Géminis, en medio de la catástrofe, porque está rodeado de fuego esa flor, mi querido Géminis. No sé por qué siento, Géminis, que muchos de ustedes quieren darse lo que es una oportunidad. Una oportunidad para ser feliz, una oportunidad para conocer a una persona, una oportunidad para seguir adelante. Es como que cuando tú retrocedes o cuando tú recuerdas tu pasado, te preguntas y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Toda mi vida me lo voy a pasar sufriendo? ¿Toda mi vida me lo voy a pasar de repente esclavizado, esclavizada con mi trabajo? ¿Toda mi vida me lo voy a pasar solo, sola? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Mi querido Géminis, recuerda que la felicidad es una decisión. Tú decides ser feliz o simplemente continuar lo que es en tu bucle de mala energía o de mala vibra, mi querido Géminis. Pero me encanta, no sé si a lo mejor de repente es por el consejo de una persona o porque hay una vocecita interna que te está hablando o porque simplemente tú estás reaccionando. Muchos de ustedes, mi querido Géminis, quieren desplegar sus alas y buscar tu felicidad, buscar tu camino. Y me encanta porque estás despertando. Me encanta, mi querido Géminis, porque te quieres dar lo que es una oportunidad. Vamos a suponer, mi querido Géminis, que quizás de repente a ti te cuesta volver a rehacer tu vida porque tuviste lo que es una traición, un desengaño, o porque simplemente no encuentras a la persona indicada. Ya no te quieres complicar la vida. Es como que me dices, lo que tenga que llegar, que llegue. Si llega un amor verdadero, perfecto, lo recibo con los brazos abiertos. Si no llega, igual voy a ser feliz. Porque no es necesario, Géminis, estar acompañado, acompañada para ser feliz. No es necesario tener una persona como pareja para ser feliz. A lo mejor tus hijos te dan felicidad,
A lo mejor un amigo te da felicidad, tus padres te dan felicidad, o simplemente tus mascotas te dan felicidad, o tu proyecto, mi querido Géminis. Pero siento que muchos de ustedes, cariño, es como que hay un despertar, como que las cadenas se te rompen, como que te liberas, Géminis, y lo haces por tu propia cuenta, la cual tiene mucho mérito. Mucho mérito. Vamos a ver signos. Mi querido Géminis, signos, signos, signos. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es un Aries. Me sale Libra. Cáncer. Cierras con un Sagitario o Acuario. Es muy curioso porque cuando yo cierro mis ojos, he visto la imagen de Sagitario, pero también puede ser un Acuario o una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Bueno, Sagitario y Aries ha salido, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, iniciales. Mi querido Géminis, iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales. La letra S, la letra H, la letra V, la letra O y la letra T. Muy bien. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Géminis. Me sale la carta del 5 de copas. Es que hoy la canalización está, Dios mío, de verdad que me sorprende. Porque si tú vieras el signo de Tauro, si tu ascendente es Tauro, tu luna, tu planeta, te recomiendo que lo mires. Hace una lectura muy impactante. Mira, ¿te acuerdas que te he dicho, Géminis, que muchos de ustedes es como que te das cuenta y dices, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida? Como que quieres romper las cadenas. No sé si la cámara va a poder lograrlo enfocar bien, pero aquí hay un personaje que si te das cuenta, sus manos lo tiene así. Y hay una cadena, Géminis. Hay una cadena. Y está rodeado de cuervos, ¿vale? Y muchas velas también. Siento, mi querido Géminis, que tú me dices, Richard, basta ya. Basta de estar sacrificando todo por los demás. Basta de estar aguantando una situación. Basta de estar esperando a esta persona. Necesito mi libertad. Necesito darme una oportunidad. Necesito ser feliz. Géminis. Siento que vas a poner de tu parte. Siento que te vas a ayudar a ti mismo, Géminis, para que busques tu tranquilidad, para que busques tu paz. Está habiendo un despertar que me encanta. Ese es el propósito de las lecturas, al menos para mí. Ese es el propósito. Yo no te quiero ver llorando, yo no te quiero ver que estés en tu bucle, triste, infeliz. No, yo quiero que tú despliegues tus alas y encuentres lo que realmente te hace feliz. Y muchos de ustedes están por ese camino, mi querido Géminis. Muchos de ustedes. Vamos a ver, cariño, qué me dice en el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Géminis. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Me sale la carta del 10 de pentáculos. El hilo de la vida, pero que está relacionado con la parte material o proyecto. Géminis. Algo te viene relacionado con el dinero, o posiblemente te van a enviar un dinero, pero de afuera, del extranjero, o una persona que está lejos, o puede ser herencia, porque sale la carta del 10 de pentáculos, un dinero por destino a tu vida. La carta del 2 de pentáculos. Esta situación, mi querido Géminis, te va a llenar de alegría, te va a llenar de entusiasmo, te vas a sentir bien contigo mismo, vas a tener ganas de hacer proyectos. La carta también del sol, cariño. Y cierras con la carta del hilo de la vida. Muy bien, Géminis. El sol, corazón, representa tus sueños, representa tus proyectos, pero también representa una persona del signo Leo.
Y también representa a los hijos y tus sueños. ¿Ves? Aquí sale lo que es la carta del sol. Algo que tú has estado esperando hace mucho tiempo. Y cierras, cariño, con el hilo de la vida, corazón. Siento, mi querido Géminis, ya que tú te estás liberando, ya que tú estás buscando tu camino, ya que tú estás buscando el control de tu vida, vas a traer, Géminis, a una persona que tiene dinero y una persona, cariño, que quiere empezar una historia contigo. No es una persona que está en tu zona de confort, no. Es una persona que puede estar en la distancia o que lo conoces a través de las redes sociales. O una persona que viene de viaje, me dice mi querido Géminis. Siento, corazón, que posiblemente esto te va a tomar de sorpresa. Y esto es así, Géminis. Cuando ya no buscamos nada, cuando ya no queremos nada, es cuando todo llega a nuestras vidas. Pero ¿sabes por qué? Porque tú te estás liberando, porque tú ya no te quieres complicar, porque tú quieres buscar algo verdadero. Y el universo escucha, el universo dice, te lo voy a dar. Te lo voy a dar, Géminis, porque has cambiado. Vamos a continuar. Vamos a ver. Mi querido Géminis, corazón, ¿qué mensaje te dice tus arcángeles? ¿O qué arcángel te acompaña en esta semana? Luego vamos a canalizar, ¿vale? ¿Qué arcángel te acompaña en esta semana? Muchas personas de elemento aire en tu vida, he visto como que muchas banderas señalan lo que es al horizonte. Es como que, cariño, tu destino no está en tu país, como que está posiblemente en otro continente o en otro país, mi querido Géminis. Clarividencia. El arcángel Raziel, escucha, encomiéndate al arcángel Raziel en esta semana. Yo ayudo a que tu visión espiritual despierte totalmente para que puedas ver con claridad el amor celestial. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente me lo vas a decir en los comentarios, Richard, yo ya no espero amor. Por último, ya no espero ni dinero. Lo único que quiero es estar bien conmigo mismo. Lo único que quiero es estar en paz con Dios. Porque para mí, lo más importante es que tenga el rescate de mi alma, de mi espíritu. Siento, mi querido Géminis, que tú quieres agradar a Dios. Siento, mi querido Géminis, que ya te has dado cuenta que la parte material o un hombre o una mujer como que no es prioridad para ti. No es prioridad. Tú necesitas, mi querido Géminis, como se dice, la apreciación de Dios, cariño, la aprobación de Dios. Esa es la palabra, la aprobación de Dios. Quieres estar bien con la parte espiritual. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio. 2 grupos, elige uno de ellos. 2 grupos, elige uno de ellos. Géminis. Estás muy intuitivo, muy intuitiva, muy espiritual, muy conectado con el universo. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora, Géminis. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte es un no, puede ser que estás lidiando con un Escorpio. Opción 2, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario, mi querido Géminis. Vamos a ver qué mensaje te entrega las cartas de las manifestaciones. Vamos a ver, cariño, qué mensaje te entrega las cartas de las manifestaciones. Dice, a medida que te elevas más alto, arrastras al mundo contigo, porque no hay límite para los pensamientos positivos que puedes generar. Las buenas palabras que puedes pronunciar a los actos de amabilidad que puedes realizar.
No hay límite para lo alto que puedes elevar tus vibraciones. Tus vibraciones positivas se propagan como las ondas que se generan cuando una piedra cae en el agua. Alcanzan al planeta y a cada ser viviente que hay en él, mi querido Géminis. Te voy a contar una historia, Géminis, cariño, una historia personal. Sé que a mi madre no le gusta, pero yo soy así, cariño. Yo soy como una hoja seca que se deja llevar por el viento. Soy un libro abierto, cariño. Yo siempre te he mencionado la palabra el efecto dominó, cariño. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba antes en un restaurante de mucho prestigio aquí en Barcelona, porque yo estudié cocina 2 años, si no lo sabías, guapa, guapo. Me acuerdo que cuando todos estábamos bien en nuestra vida personal, armonía en el trabajo, ese día, cariño, prácticamente el servicio era de 100. Salía perfecto. Pero basta que una persona tenía un problema o había una discusión, ese día el servicio era un desastre. Cariño. Esa frase también que dice, la manzana podrida contamina al resto, mi querido Géminis. ¿Te ha pasado, mi querido Géminis, que a lo mejor de repente si tú estás en modo zen, tranquilito, tranquilita, pero sin embargo hay un problema con tu hijo, con tu hija, o discutes con la vecina, o con tu pareja, o te enfadas por cualquier cosa, Géminis, ese día tu vida es un desastre? Richa, ¿por qué? Me botaron del trabajo, a la semana terminé con mi pareja, a la otra semana me enfermé. Porque es un efecto dominó. Nosotros somos lo que vibramos. Lo que vibramos, mi querido Géminis, lo atraemos, Géminis. Si tú siempre estás enfadada, si tú siempre estás enfadado, al final, cariño, esa energía afecta en tu mundo y a tu entorno, Géminis. Vamos a suponer, Géminis, que tú en estos momentos, por X motivos, tienes un problema. Tú estás triste, tú estás de mal humor, estás en una casa viviendo con otras personas, hijos, familias, padres. Toda esa energía, cariño, afecta a tu entorno, Géminis. Yo sé que a lo mejor me vas a decir, Richard, es muy fácil hablarlo porque tú no estás en mi pellejo, porque tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando. Hasta ahí te entiendo. Hasta ahí te entiendo. Pero Géminis, ¿qué quieres que te diga, Géminis? ¿Sigue sufriendo? ¿Sigue renegando? ¿Sigue lamentándote? Es que de esa manera no te voy a ayudar. Al contrario, te vas a deprimir. Yo sé que cada persona, cariño, tiene un tiempo para sanar. Pero cuando uno tiene lo que es una herida abierta, una traición, un dolor, un sufrimiento, una herida, cariño, abierta, necesita de cuidados. Necesita de un buen antibiótico. Necesita vendar la herida. No necesita que te abran la herida y te recuerden que tú estás sufriendo. ¿Me entiendes, Géminis? Entonces, corazón, tú has llegado a esta lectura porque tú necesitas una respuesta, porque tú necesitas encontrar tu camino, Géminis. Entonces yo lo que te digo, Géminis, levanta la cara, Géminis. Aunque todo el mundo te critique, aunque todo el mundo esté en tu contra, levanta tu cara y camina con orgullo, Géminis. Camina con orgullo porque tú estás haciendo las cosas bien, porque tú te has sacrificado por los demás. Tú no te sientas menos, Géminis. Tú no te sientas mal si Pepe Lucho, la Lupe, tu vecina, el Kevin, te juzga, te critica. A lo mejor su vida es peor que la tuya, Géminis. Entonces, tú tienes que ir con orgullo. Tú tienes que sentirte bien contigo mismo. Tú tienes que creer que este problema se va a resolver. Tú tienes que ir con buena cara. Mira, Géminis, cariño. Todos cargamos
nuestra propia cruz. Hasta Richard Velázquez de Tarot, Las cartas no mienten, también tiene sus cosas, sus problemas, sus miedos, sus dudas. Porque soy un ser humano. Yo, cariño, yo no soy un ángel. Nunca lo he dicho. Yo no soy un santo, cariño. No. Todos cargamos nuestros diablos internos. Géminis. Pero mi querido Géminis, yo siempre estoy sonriendo. Yo siempre estoy grabando. Yo siempre, cariño, estoy haciendo cosas. Siempre, corazón. Y yo siempre estoy apoyando a mi familia, a mi madre, a las personas que necesitan. Y alguna vez me he preguntado y he dicho, yo siempre doy y nadie me da a mí. ¿Quién piensa en mí? Pero luego reacciono porque soy ser humano y digo, ¿quién piensa en mí? Papá Dios. ¿Y cómo piensa en mí? Con lo que ustedes me apoyan mirando mi lectura, cariño, con sus donaciones, con la gracia de Dios que continúa en YouTube. Entonces, corazón, no me dejan solo, no me dejan desamparado. Dios va a buscar la forma, mi querido Géminis, de ayudarte. Pero tú también tienes que ayudar. ¿Me entiendes, corazón de melón? Mi cascabel, mi víbora, mi anaconda de 7 cabezas. ¿Me entiendes? A veces, cariño, a veces solamente nos encargamos de renegar, de llorar, de sufrir, de lamentarnos y decir que Dios es malo. ¿Qué culpa tiene Dios de tus decisiones? ¿Qué culpa tiene Dios, cariño, de que haya aparecido una mala persona en tu vida? La palabra libre albedrío. Entonces, no culpemos a Dios porque Dios dirá, pero a mí, ¿por qué me mete esta cascabel en sus problemas? Dirá esto. ¿Qué culpa tiene Dios? Lo que tú tienes que hacer, cariño, cuando te acuerdes de Dios, di, Padre Todopoderoso, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Por favor, protégeme cada día, cada noche, cada instante. Eso es lo que tú tienes que pedir, mi querido Géminis. Pero no estar diciendo, yo soy una santa, yo soy un santo, yo siempre hago las cosas bien y mira cómo me va mal, ya no quiero creer en Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Eso es un aprendizaje, Géminis. Eso es parte de la evolución. Para eso estamos en esta tierra. Si la vida fuera perfecta, cariño, tú no estuvieras aquí, serías un ser de luz. ¿Me entiendes? Mi cascabel. Y yo te entiendo, mi querido Géminis, que tú a veces tengas esos arranques, porque yo también he tenido esos arranques. Es esto. Yo me acuerdo que una vez, cuando era más joven, Géminis, yo tenía lo que es un pequeño angelito. Y un día estuve tan enfadado que agarré el ángel y lo tiré. Dije, ¿para qué te quiero aquí si mi vida es un desastre? Pero luego reaccioné y dije, pero qué tonto que he sido. ¿Por qué he roto mi angelito que tanto me gustaba? ¿Qué culpa tiene mi angelito que está ahí tranquilito en mi repisa? Entonces, mi querido Géminis, es normal que en algún momento uno tenga un arranque. Uno tenga de repente una explosión, porque somos seres humanos. Entonces, Géminis, entra en contacto con la parte espiritual. Cada vez que tú te sientas desvanecer, cada vez que tú sientas, mi querido Géminis, que no puedes más, di, Padre, por favor, un respiro, ayúdame. Por favor, protégeme. Cada vez que te sientas amenazado por las energías, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Cariño, es tan fácil. Pero nos olvidamos. Solamente nos acordamos de Dios cuando ¿qué? Cuando todo marcha bien. Cariño, no, cuando tienes problemas. Cuando todo marcha bien ni te acuerdas. Cariño, ¿por qué? Porque estás con Pepe Lucho ahí haciendo los 7 quiebres del gato que no te acuerdas. Entonces, acuérdate de Dios en tus momentos malos, en tus momentos buenos, en tus momentos de felicidad. Pero no digas, Él es culpable. Los ángeles son culpables. El destino es culpable. ¿Qué culpa tiene? Uno es dueño de su propio destino, Géminis. Tú puedes cambiar tu destino. Vamos a canalizar, cariño. Ya te di el sermón
A ver, vamos a ver qué me dicen. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muchos de ustedes, mi querido Géminis, tienen problemas pulmonares en la espalda, porque veo que sale mucha brea, negro. Pero empieza a sanar, empieza a sanar. Me dicen que muy pronto vas a escuchar una verdad. Muy pronto vas a escuchar una verdad. Vamos a ver qué más me dicen. Hay un cuadro que tú tienes que tiene lo que es un marco dorado, o el color del marco es dorado. No me deja ver la imagen. No sé si es un hombre, una mujer, un ángel, un santo, un evento. Pero es como que tú siempre lo observas. Es como que tú siempre estás pendiente de esa energía. Veo la imagen de una criatura que no supera los 5 años. El cabello lo tiene como un poco rizado o es muy difícil de peinar. Puede ser que sea muy lacio. Pero tiene los ojitos tiene unos ojitos muy tiernos. No son de color claro, marrones o negro, pero tiene unos ojitos muy tiernos. No sé qué tiene que ver para ti, pero me entregan ese mensaje. Ha sonado algo. Vamos a continuar, Géminis. Por favor, si quieren hablar, dime, si no, paro. Hay un lago muy grande, pero que tiene muchos, ¿cómo lo llaman? Como si fueran totoras. Yo lo digo totora, pero como si fueran hierbas de hojas delgadas que sale mucho. Y hay un puente. Ese puente es de piedra, Géminis. No sé qué tiene que ver para ti esta imagen. Tú solamente toma lo que es tuyo y el resto déjalo a Dios, al universo. Veo que muchos de ustedes posiblemente han estado por ese lugar y se aproxima una tormenta. Ten cuidado con los rayos, o ten cuidado quizás que esa tormenta afecte, cariño, a los pulmones, porque recuerda que he visto que van a tener o tienen un problema pulmonar. Vamos a ver. Hay un árbol muy grande, y debajo hay muchas hojas secas. Me están hablando, cariño, posiblemente de un lugar que es algo como un campo salvaje, no es un parque. Debajo de ese árbol hay algo de ustedes, vuestro cariño. Hay algo enterrado de ustedes debajo de ese árbol. Está cerca a ese gran río que te mencionaba, que hay un puente de piedra. Géminis. Está relacionado con una persona que piensa que tiene que hacer justicia con ustedes. Se siente enfadado o enfadada. Puede ser una persona del signo de Sagitario, pero también puede ser un Libra.
Veo la imagen de una persona, es como si fuera una mujer, pero es como que todo su cuerpo está cubierto con una sombra negra, pero es como que protege a una criatura, Géminis. Protege una criatura. Siento, mi querido Géminis, que muchos de ustedes posiblemente perdieron a un ser querido, que puede ser hijos, Géminis. Muchos de ustedes es como que no superan esto. Es como que tú piensas que no te merecías esto. La letra A tiene que ver algo para ti. La letra S tiene que ver algo para ti. Dice, en un rincón de su casa yo siempre me manifiesto. ¿Has oído escuchar algo? ¿Has encontrado algo? Muchos de ustedes, mi querido Géminis, tienen planeado o hacer un vuelo o irse en crucero. O simplemente quieres encontrarte con una persona que puede estar a una gran distancia. Géminis. Hay una joven que no supera los 20 años, menor de 20 años, cabello lacio, castaño o rubio, la cual está enfadado o enfadada contigo, me dicen. Siento que te dicen que tú te metes mucho en su vida. Hay una energía que me dice en un rincón, algo con el teléfono. No sé si tu teléfono se perdió o alguien te ya quieren hablar, ¿vale? Vamos a ver. Dice, me lastimaron mucho. Dice que tengas cuidado, Géminis. Que tienes que cuidar tu corazón, que una persona te puede mentir. Un hombre me ha dicho también, ¿vale? Un hombre. Que no recibas, que no te confíes mucho al momento de recibir algo relacionado con la comida. No vaya a ser, cariño, que intenten darte algo en la comida. Últimamente estás teniendo mucho reflujo. Eructas mucho, Géminis. Veo muchos pelos, cariño. Te está relacionado con pelos o pelusas. Dice que no te dejan dormir. No puedes dormir. Estrés. Hay una energía, Géminis, que ya no está en este plano terrenal, que te abraza, que te quiere proteger. Me dice que te va a entregar un mensaje a través de los sueños. Géminis. Puede ser una mujer mayor de 40 años, puede ser un Tauro, un Virgo. Agua.
Veo mucha agua, cariño. No sé si a lo mejor de repente esta persona tuvo un accidente con el agua o te dice que vayas con cuidado si a lo mejor vas a la playa. Veo mucha agua, mi querido Géminis. Ten cuidado, ¿vale, corazón? Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen las características? Que Dios y el universo me ayude. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver las características, mi querido Géminis. Vamos a ver. Para muchos de ustedes, mi querido Géminis, tienes un problema posiblemente con los hijos o tus hijos tienen problemas. Pueden ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, pero vas a tener una discusión, Géminis, porque me sale la luna. La carta del mago. Tranquilamente estás lidiando con una persona que está dentro del trabajo o una persona, cariño, que tiene lo que es un alto cargo. Puede ser tu jefe, tu jefa. Elemento fuego, un Aries especialmente, pero puede ser también Leo, Sagitario. Esta persona con textura normal, físicamente se cuida, tatuajes, cariño, también puede ser tu profesor, tu profesora, o yo que sé, cariño, pertenece a alguna congregación, un sacerdote, una sacerdotisa. La carta del 6 de bastos. Hay una persona de elemento fuego que no te da tu lugar. Posiblemente, cariño, cada vez que tú quieres hablar con esta persona, te da la espalda. O simplemente te ignora o piensa que tú no estás a su altura. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Con textura normal, una persona, cariño, que se deja llevar mucho por el qué dirán, por los demás. Es como que no te presta atención a ti, pero sí presta atención, cariño, a terceras personas, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Tienes que estar atento, atenta. Me ha sorprendido mucho la imagen de ese río grande, que hay muchos arbustos, hay un árbol muy alto, es un bosque, al costado hay como un puente de piedra, hay algo enterrado tuyo ahí. Entonces haz memoria. ¿Cómo puedo hacer richa para liberarme? Recuerda que para Dios nada es imposible. Encomienda tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, que te liberen de ese mal. Besotes. Hasta la vista y sé feliz, Géminis. Gracias por tu apoyo.